Amados hermanos, bueno, ya no voy a hacer en esta ocasión una introducción al respecto de lo que estamos tocando, en virtud de que el tema que vamos a ver hoy día o el pasaje que vamos a leer es un poco amplio y por tanto solo decir que estamos en el marco desarrollando los castigos del pecado. Amados hermanos, estamos en la clasificación de lo que son castigos naturales y castigos positivos. Y los castigos naturales venimos desarrollando desde unas prédicas atrás. Espero, amados hermanos, que eso esté quedando claro en nuestros corazones, lo que son los castigos naturales. Dios castiga en esta vida con castigos naturales, que es la consecuencia natural del pecado. Si usted tiene amistades impías, amistades que le aconsejan mal, que no lo llevan a Cristo, pues se va a esperar que esas malas compañías le lleven al error, le lleven al pecado, le lleven incluso a la perdición de sus almas. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí vemos el castigo natural. Vimos también al respecto del castigo natural algunos pasajes al respecto del siguiente principio. No nos alimentamos bien, comemos desmesuradamente, tenemos que esperar entonces, ¿qué cosa? Un castigo natural, una enfermedad natural. No podemos decir que Dios no está exento o que ese castigo no está exento de la mano de Dios. Todos los castigos son traídos por Dios para los creyentes. Ya hemos precisado esto abundantemente. No son castigos, son disciplinas. Y para un elegido que aún todavía no se ha convertido, son tratos providenciales amorosos de Dios para ese elegido que aún no se ha convertido, pero el Señor lo está guiando, lo está direccionando para que un día lo llame y lo una a Cristo. Pero no son castigos de ninguna manera. Para un creyente no son castigos ni antes ni después de la conversión. Después de la conversión son disciplina. Y así hemos visto muchas situaciones, ¿verdad? Y el día de hoy quiero leer una vez más este pasaje central al respecto de los castigos naturales que está contenido en el libro de Job, capítulo 4, versículo 8. Y dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Yo espero que esto esté muy anclado y cada vez más a medida que vamos avanzando con las prédicas en sus corazones. Como yo he visto, dice Dios, como yo he visto, dice aquí el amigo de Job, como yo he visto, podemos decir nosotros, aquel que hará iniquidad y siembra injuria va a cegar la consecuencia natural del pecado. Jóvenes, niños, ustedes no quieren venir a la iglesia, vamos a poner este ejemplo también como un castigo natural. ¿Qué va a pasar? Se va a apartar más de Dios. Si no congregan, se va a apartar más de Dios, se va a alejar más, se va a separar espiritualmente más de Dios. Sus facultades de su alma se van a corromper más, su entendimiento se va a corromper más, su mente, sus afectos, su voluntad. No es que después de un año de no venir a la iglesia va a tener más ganas de ir a la iglesia, no, al contrario, es peor. Mire, ahí ves la consecuencia natural de lo que es el pecado. Entonces, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Así como el que araba un campo para sembrar una plantita, un árbol, va a cegar el resultado natural de lo que sembró. Sembré un naranjo, voy a sembrar, voy a cegar, después de un tiempo voy a cosechar naranjas. Y así, es algo natural. En el aspecto moral también son cosas naturales. Amados hermanos, tengamos presente eso. También para los jóvenes, niños, hemos visto los principios contenidos en la palabra del Señor. No son diligentes en estudiar, no son esforzados en prepararse. Entonces se puede esperar naturalmente de acá a un tiempo tengan problemas con el trabajo, ¿verdad? Y no estoy llamando acá que pongamos primero el trabajo, porque primeramente tiene que estar el reino de Dios en sus corazones. Todo eso hemos abordado. Entonces, voy a dar una vez más la cita del erudito teólogo reformado Luis Berkhoff al respecto de los castigos naturales. Presten atención. Hay castigos que son el resultado natural del pecado y del cual los hombres no pueden escapar, puesto que son las consecuencias naturales y necesarias del pecado. El hombre no se salva de los castigos por medio del arrepentimiento y del perdón. En algunos casos se pueden mitigar y hasta suprimir con los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición, pero en otros casos permanecen y sirven como un constante recordatorio de las transgresiones pasadas. Por un ejemplo, el hombre perezoso cae en la pobreza, el borracho se arruina y arruina a su familia, el fornicario contrae una enfermedad repugnante e incurable, y el criminal queda agobiado por la vergüenza y aun cuando salga libre fuera de los muros de la prisión, encuentra extremadamente difícil
comenzar de nuevo su vida. Fin de la cita. Es natural, es algo natural, amados hermanos. Digamos, hay una persona que se droga, ¿verdad? Y después le viene un cáncer a pulmón. Y digamos que ahí con el cáncer a pulmón, siendo un elegido de Dios, el Señor lo salva. Se arrepiente verdaderamente, nace de nuevo, es creyente, ¿verdad? Va a ir al cielo, pero no necesariamente Dios le va a quitar el cáncer de pulmón. ¿Comprende? Es un ejemplo para poder tenerlo presente. Entonces, amados hermanos, al respecto de situaciones como estas, o castigos como estos, hemos desarrollado en la palabra del Señor muchos pasajes, muchos del libro de Proverbios. Entonces, ahora quiero ir a un pasaje que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7, antes de ir al pasaje central de la predicación, al cual nos vamos a tomar el resto de la prédica. Salmos capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Note usted, amado hermano, amigo, amiga, el mismo principio. Lo vimos en el Antiguo Testamento, en los libros de Salmos, los libros de Proverbios, el libro de Job, y acá lo volvemos a ver ahora en el Nuevo Testamento. No os engañéis. Dios nos dice a nosotros, amado amigo, amiga, hermano, hermana, no te engañes. Lo que tú siembras, tú vas a cegar. El mismo principio de Job 4.8. Lo que tú siembras, recuerden lo que decía en Job 4.8, aras, siembras, ciegas. Y acá dice, lo que siembras, ciegas. Es lo mismo, amados hermanos. Y después en el versículo siguiente, en el versículo 8, dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si tú, amigo, amiga, no eres creyente, pues tanto, no eres espiritual, entonces siembras para tu carne solamente, no siembras para el espíritu, porque para que siembres para el espíritu, tienes que ser primeramente espiritual, ¿verdad? Entonces, porque lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, amigo, amiga, usted está sembrando para su carne, siempre, siempre, en todo momento, cada minuto, cada hora, cada día. ¿Y qué va a cosechar? Carne. Va a cosechar solamente corrupción. Corrupción de sus almas, corrupción de sus afectos, corrupción de sus deseos. No va a amar más a Dios, va a aborrecer más su verdad, va a aborrecer más sus mandamientos. Y eso es terrible, ¿verdad? Cada vez se está separando más de Dios, no se está acercando a Dios. Un niñito, 3 años, de repente viene tranquilo a la iglesia, quiero venir a cantar. Pero si sigue en la práctica de pecado, si no hay conversión, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, cada vez más se va apartando, cada vez más se está alejando. Antes aprendía los versículos, antes hablaba de la Biblia, pero ahora ya no, se le habla de la Biblia y ya está aburrido, ya no quiere ir a la iglesia, dice, ¿para qué me traen a la iglesia? Y así, eso es algo natural, esa es la naturaleza caída del hombre. Para eso vino el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice nuestro Señor. Entonces ahí lo vemos en Gálatas 6. Y ahora vamos a ver otro relato en las Escrituras, amados hermanos, tan precioso, que representa el principio de los castigos naturales. En este relato tan precioso que nos habla mucho respecto a la providencia de Dios, ahí vamos a ver una representación vívida. Vamos a ver cómo se representa claramente los castigos naturales. Y ello sucedió a un hombre reprobado. Para ello vamos a ir al libro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos todos ahí? Y dice la palabra del Señor. Esther, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Asuero, nos detenemos un minuto aquí, o menos. En los días de Asuero, del rey Asuero, el rey de Persia, Asuero. Esto fue después de la deportación de los judíos a Babilonia, de Babilonia. El Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. ¿Verdad, los hermanos? Este imperio en su momento era un imperio poderoso. Este rey se llamaba Asuero y gobernaba desde la India hasta Etiopía, desde Asia hasta África. 127 provincias del hoy, del presente, ¿verdad? Versículo 2.
que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Amados hermanos, él hizo banquetes, seguramente a los hombres nobles, a los príncipes, los principales, los militares de más alto rango. Hizo banquete, dice, a todos sus príncipes cortesanos, dice, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Imagínense una fiesta de 6 meses. Cada día banquete para sus principales oficiales, gobernadores, etc. Él no necesitaba mostrar la gloria de su reino. Ya era glorioso. Tenía 127 provincias. Pero él en su orgullo, en su corazón soberbio, quiso hacer un banquete cada día. 180 días. Dice versículo 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Terminaron el banquete o los banquetes, los 180 días, y ahora hizo otro banquete por 7 días en el patio de su reinado, de su palacio. Pero ahora ya no era para los principales, ahora era para el pueblo. Hermanos, del versículo 10 al versículo 20, porque hay algunos versículos que no vamos a poder leerlos por el tiempo, amados hermanos, se observa que el rey, este rey Asuero, ordena llamar a la reina Vasti. Y él estaba embriagado. Él estando borracho, embriagado, ¿no? Había consumido mucho vino, de manera pecaminosa e imprudente, manda llamar a la reina Vasti, a su esposa, a la reina. Vamos al versículo 10, amados. Vamos a saltarnos 4 versículos, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y dice, el séptimo día, miren, era el séptimo día de los 7 días del último banquete. El último día, estando el corazón del rey alegre del vino. Ahí, ¿qué vemos ahí? Estaba borracho, otra manera de decir que estaba embriagado. ¿Qué hizo este hombre? Mandó a Meumán, Vista, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. ¿Qué mandó? Versículo 11. Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Amados hermanos, este hombre no tuvo la delicadeza, porque ahí estaban todos los varones seguramente borrachos, embriagados. Ya se imagina una reunión de ese tipo, entonces todos disolutos, embriagados en su disolución, y manda a llamar a su esposa, ¿verdad? Quien también paralelamente había hecho otro banquete en su casa con damas, con señoras, ¿ya? Entonces el hombre, el rey Asuero, la manda a llamar. Nos da más detalle las escrituras. Seguramente fue insistente el llamado. Tenía 7 siervos, 7 eunucos que estaban a su cargo y la mandaron a llamar seguramente insistentemente. Entonces, esta reina se rehúsa a comparecer ante el rey. Y en el versículo 12, nos vamos al 12, dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. La palabra del Señor dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Esto es completamente aplicable, a lo que le pasó a este rey Asuero. Por cuanto él, amados hermanos, no habiendo discernido todas las cosas, se estaba metiendo en un lío. Van a ver ustedes lo que va a pasar y finalmente sucedió algo que de repente él ni se imaginaba. Así es el pecado. Uno entra en el pecado y a veces es tan enmarañado tanto el problema que ya no sabe cómo salir. No puede salir y se queda en el pecado que lo lleva a más pecado, a más corrupción, más culpa delante de Dios. Y ahora miremos por un momento a la reina Vasti. Ella no quiso comparecer a la orden del rey.
No sabemos los motivos. Tal vez sea pecado también de ella. No lo sabemos. Pero, amados hermanos, no sabemos si le insistieron también para que ella se pueda acercar a la presencia del rey, pero ella no quiso comparecer. Lo concreto es que no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ahí usted ve pecado. Una cosa le llevó a otro. Él no pensó, mira, acá todos estamos acá embriagados, borrachos, ¿verdad? Y mandar a llamar a la reina, de repente no viene. Y si no viene, voy a quedar mal. ¿Y qué consecuencia va a haber? Entonces no pensó en eso, porque así es el pecado. Así es la embriaguez. Y entonces él, inoportunamente, pecando contra su esposa, y ahora la consecuencia, se enojó mucho y se encendió en ira, lo cual es pecado. Él pudo de repente terminar la situación con una broma, yo qué sé, y haber terminado el tema, bueno, ya que se queda ahí, no lo sé, nadie le iba a decir nada, pero él se enciende en ira. Y el que se encienda, el que comienza la discordia, dice Proverbios 17:14, es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Esto lo vimos la semana pasada cuando hablamos, recuerdan ustedes, de Amnón y de el otro hijo de David, Absalón. Amados hermanos, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Usted tiene una gran presa de agua, está conteniendo tanta agua, hágale una grieta, a ver quién después lo repara si el agua comienza a salir. ¿Quién lo repara? El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda, dice Dios, antes que se enrede, antes que avance en pecado, antes que te exaltes más, antes que te enojes más. A veces se dice, no, personas que están peleando ahí, se ven en noticias y termina uno matando al otro. ¿Por qué? Porque uno le dio un golpe al otro y el otro respondió más fuerte y el otro entonces le respondió más fuerte y después el otro agarró otra cosa y termina el desastre. Deja pues la contienda antes que se enrede. Entonces aquí vamos a ver un castigo natural producto de este pecado del rey, quien se enoja mucho y se enciende en ira. Las cosas se pueden enredar. El versículo dice, antes que se enrede. Y cuando usted tiene algo enredado, es difícil de desenredar. ¿Me comprende? Y esa fue la situación a la que el mismo rey Asuero se expuso por causa de su imprudencia, por causa de su pecado, para con la reina Vasti. Pero detrás de todo esto, amados hermanos, porque el pecado es del hombre, pero Dios gobierna todas las cosas, Él estaba dirigiendo y ordenando todas las cosas, como vamos a ver en otro momento, para el bien de su iglesia. Precioso es este pasaje, es tremendo, amados hermanos. Proverbios 19 también dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. El de grande ira llevará la pena. ¿Qué es la pena? El castigo. El castigo. ¿Castigo de qué? Castigo de Dios. El de grande ira, amados hermanos, tenemos que luchar contra nuestra ira. Si antes de nuestra conversión nos airábamos, pecábamos contra Dios, tenemos que luchar contra ese pecado. Amado hermano, hermana, no te apresures en tu espíritu a enojarte, dice Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu, en tu alma a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, ¿qué pasó con el rey? Se enojó mucho, dice el versículo 12, y se encendió en ira. Noten esa palabra, se encendió en ira. Tanto se habrá enojado este hombre. Entonces, ¿qué hace este hombre? El que hace el rey Asuero pide consejo a sus príncipes sobre lo que debe hacer con la reina. Ya se había enredado, se estaba enredando. Oh, qué tremendo, amados hermanos. Él no quiso dejar las cosas así. Su orgullo le llevó a tomar represalia. Él se había enredado. Por ser desobediente, ahora tendría las consecuencias. Ya se había enredado. Y el consejo que él recibe está en el versículo 19. Vamos al versículo 19, por favor. Y ahí está el consejo de sus sabios, de uno de sus sabios. Y le dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Ese consejo mundano, ese consejo de un impío, ese consejo de que se divorcie, que nunca más ingrese la reina con el rey, recibió ese consejo el rey. ¿Y qué creen? Versículo 21.
agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Y una vez que se emitió el decreto, en este reinado de Media Persa, ya no podía derogarse. Quedó establecido y así quedó. La reina más, nunca más tenía que ir ahí al palacio con el rey. Se divorció. Pecado delante de Dios. Y eso claro que tendría sus consecuencias, pero como le dije hace un rato, amados hermanos, este pasaje es tan glorioso, tan tremendo, que Dios en su bendita providencia, amados hermanos, magnífica, soberana en sus decretos eternos, Él hace que el mal fluya para sus propósitos divinos, no estando el pecado en Él, sino estando el pecado en el hombre, habiendo ordenado Él absolutamente todas las cosas según el designio de su voluntad, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, todo estaba sucediendo así. Quisiera ir por un momento, por unos momentos, unos minutos, a unos pasajes, para que tengan mayor convicción al respecto de estas cosas. Que Dios gobierna absolutamente todo, no se crea. Daniel 4:34, Él gobierna absolutamente todo. Daniel 4:34, después vamos a regresar a Esther. Pero dice Daniel 4:34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Escuchen, por favor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Amados, Él hace su voluntad de decreto siempre. Todo lo que Él decretó desde la eternidad pasada se va a cumplir a pie de la letra. Así como que Él decretó que su Hijo iba a venir en determinado día, iba a morir en la cruz de Calvario, e incluso determinó quién lo iba a entregar, Judas Iscariote, determinó qué persona exactamente iba a ser los fariseos y los judíos, y ahí que los iban a rechazar, menospreciar, así como Él determinó todo absolutamente, amados hermanos, pero el pecado está en el hombre. El pecado estaba en Judas Iscariote. El Señor dijo en Juan capítulo 6, no os he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. O sea, Dios lo eligió, decretó el decreto de reprobación también a Judas Iscariote, pero no hay maldad en Dios. El pecado era de Judas Iscariote. Judas Iscariote no pudo decir, es tu culpa porque tú me hiciste pecar. No, nadie puede decir eso, es tu pecado, eso le pertenece al hombre. Aquí dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede ir en contra de sus designios eternos. Efesios 1:11 también dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, escuchen bien, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Absolutamente todo. Una guerra, una muerte, una hambruna, un asesinato, todo era determinado desde la eternidad pasada. Oh, pero ¿dónde está el pecado? En el hombre. Rapidísimo le digo, el pecado está en el hombre, la maldad está en el hombre, pero nada escapa de lo que Dios ya determinó soberanamente. Él es limpio de ojos para ver el mal. Él es el santo, santo, santo. La maldad no está en Él, ojo. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo es esto? ¿Y por qué el hombre de tanta maldad en el hombre? ¿Dónde está eso? Dice Deuteronomio 32:5. Voy a ir un poco más rápido. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Mire la descripción de Dios al respecto del hombre. Y alguien puede decir, ¿pero por qué tan malo? Dice el hombre es bueno. El hombre que no cree en Cristo es contra Cristo. El que no es conmigo, contra mí es, dijo el Señor Jesucristo. El hombre que no es creyente tiene un corazón perverso más que todas las cosas. Está muerto en sus delitos y pecados. No quiere ir a Cristo para tener vida. No puede ir a Cristo. Esa es la situación. Para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, dice la palabra. El testimonio de la palabra de Dios al respecto del hombre es esa. Esa es la situación del hombre. Si no, ¿por qué ahora no vienen a congregar todo el mundo? ¿Por qué no se esfuerzan con todas sus ganas, así como se esfuerzan para las cosas de su vida, también para adorar a Dios?
Ahí usted tiene la respuesta del corazón del hombre. Es perverso más que todas las cosas. Engañoso y perverso, dice la palabra. Le engaña, es tan perverso que le engaña a la persona. El corazón le dice a la persona, oye, yo soy tu corazón, escúchame, lo estás haciendo mal. Vamos el domingo a seguir estudiando. Vamos el domingo a seguir trabajando. Vamos el domingo a salir de paseo y hacer shopping y lo que sea. Es el corazón perverso. Y no hace la voluntad de Dios. Y lo engaña tanto que luego le dice, sí, tú eres buena persona. Miren, pero Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice la palabra, no por nuestras obras, porque nuestras obras son trapos de inmundicia, dice el Señor. Ese es el testimonio de Dios. No lo estoy diciendo de mi boca, amados hermanos. Ustedes conocen los versículos. La corrupción no es tuya, no es suya, dice Dios. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Salmos 14:3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Dios. Eso dice Dios. Salmo 53:3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Romanos 3:12, el apóstol Pablo, Nuevo Testamento, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, amados hermanos, en este pasaje que estamos leyendo del libro de Esther, vemos la providencia de Dios, como Él decretó todo y ordenó todo, pero no seamos ligeros en decir es la culpa de Dios. Nunca, la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre. El pecado es del hombre. Entonces, en Esther 1:21 dice, agradó, regresando a Esther, por favor, Esther 1:21, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Memucán le había dado el consejo, ya que ni más entre la reina aquí, se divorció. Entonces el rey Asuero de la reina recibió el consejo, le agradó esa palabra a sus ojos, a sus oídos, y entonces él determinó eso. Pero paralelamente, en su providencia grandiosa y maravillosa, Dios había ordenado lo siguiente. Qué tremenda es la palabra del Señor. Paralelamente a estas cosas que el Señor ya estaba haciendo, porque nada de lo que pasó hasta este momento ocurrió sin los decretos de Dios se hayan cumplido, amados. Estaban cumpliendo los decretos de Dios. Pero paralelamente ya en su providencia del Señor estaba sucediendo algo. Y eso lo vemos en Esther capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra del Señor. Esther capítulo 2, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. En estas provincias que eran administradas, que eran reinadas, estas 127 provincias, por el rey Asuero, amados hermanos, había muchos judíos. Y aquí se dice en estos versículos que este varón, Mardoqueo, judío, creyente, no todo judío era creyente, pero este judío sí era creyente, era piadoso, era un hombre pío. Este judío era descendiente de otros judíos que habían sido transportados de Israel hacia Babilonia, en la deportación a Babilonia, en el tiempo de Nabucodonosor. Versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther. Aquí sale en escena, en aparición, esta dama, piadosa también, creyente también. Se llamaba Esther, hija de su tío, o sea que era prima de Mardoqueo, ¿ya? Porque era huérfana, o sea, sus padres habían muerto. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, quien era también su primo, la adoptó como hija suya. Entonces vemos ahí, su primo se llamaba Mardoqueo, esta dama se llamaba Esther, los dos eran creyentes, los dos eran piadosos, y su primo Mardoqueo la adoptó como una hija suya, porque sus padres habían muerto. Y Esther llega a ser la nueva reina. Eso lo vemos en los versículos del 1 al 17. No vamos a leerlo.
Pero luego de que Dios la hace reina, luego de que ella llega a ser reina, miren, por eso era importante que le diera, vayamos a esos pasajes que vimos hace un momento, porque no hay maldad en Esther, no hay pecado en Esther, ¿verdad? El pecado lo vemos ahí en Vasti, tal vez lo vemos luego el pecado en el rey Asuero, lo vemos ahí los consejos que le dan, pero providencialmente el Señor estaba guiando todas estas cosas para el bien de su iglesia, para el bien de los suyos, para el bien de Esther, para el bien de Mardoqueo y para el bien de los judíos creyentes que habían en toda esa región, en esas provincias, amados hermanos. Esther capítulo 2, versículo 18. Ahora ella ya es reina, ¿verdad? Esposa, la nueva esposa del rey Asuero. Y nos vamos al versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, versículo 20, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Amados hermanos, podemos ver acá y hablar muchas cosas. Esta es una mujer piadosa. Era una mujer que se sujetaba, en este caso a su tío, a su primo, perdón, que era su padre adoptivo, que lo había adoptado. Y ella obedecía a Mardoqueo. En el versículo 21, el Señor nos trae un relato paralelo, un relato que uno podría decir que tiene que ver esto con esto que estamos viendo. Pero ya van a ver ahí la importancia dentro de un momento. Versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. 2 eunucos, sirvientes del rey, se enojaron contra el rey y querían matarlo. Querían asesinarlo. Querían prenderlo para matarle, para quitarle la vida, poner mano, dice el versículo 21. Y entonces Mardoqueo, providencialmente Mardoqueo estaba ahí. Oh, es una sorpresa. Oh, es un accidente. No, Dios hizo que su corazón y sus pies caminaran para que esté ahí y esté mirando todo. Tenemos que ver eso, amados hermanos. Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. ¿Y qué hizo Esther? Se lo dijo al rey, pero en nombre de Mardoqueo. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 23 que dice? Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y note usted, no quedó allí verbalmente, sino que, ¿qué dice? Fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Dios ya estaba obrando, amados hermanos, algo que iba a suceder más adelante, como vamos a ver. Pero todo quedó escrito. El rey de repente lo pasó desapercibido. Ay, qué bueno. ¿Quién fue Esther? Fue mi primo Mardoqueo. Ah, ya, qué bueno, ya. Muy bien. Mátenlo, ya está. Se acabó, no más. Investiguen, ya. Y se acabó. No más. Ahí queda el relato. Ahí queda el relato. Ahora nos vamos a Esther capítulo 3, versículo 1. Y aparece en el relato otro hombre que se llamaba Amán. Aparece en este relato Amán, quien es engrandecido por el rey Asuero y es además enemigo de Dios y enemigo de los cristianos. Esther 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró. O sea, era descendiente de Agag. Agag, ¿quién era? El rey amalecita, de quien Dios había dicho que iba a exterminar a todos los amalecitas. Entonces este Amán desciende de Agag. ¿Y qué hizo? Lo honró, o sea, el rey Asuero honró a Amán y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Lo puso como segundo sobre todos los príncipes. Era el segundo hombre más importante de este reinado de Persia. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Escuchen, amados. No es que
solamente le reverenciaban o le honraban porque tenía una posición alta, lo cual sí sería válido y sí sería lícito, sino que este hombre, Amán, lo que pedía era como un pequeño Dios. Quería que le rindan un tributo y que le adoren. Eso era Amán. Amán quería eso. Versículo 2. Voy a repetir. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban a Amán, como adorándolo, amados hermanos, como un pequeño Dios, como una deidad, amados hermanos. Porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Muchos judíos seguramente profesantes también hacían lo mismo porque si no lo mataban. Pero acá había un hombre realmente judío espiritual. Había un hombre piadoso que se llamaba Mardoqueo, que dijo es preciso adorar a Dios y no a los hombres. Y no adoró a Amán. No lo trató como una divinidad. Ahí estaba Mardoqueo que ni se arrodillaba ni se humillaba. No es que no lo honraba de repente por el cargo que tenía, esa es otra cosa, sino que él no le rendía tributo como un pequeño Dios que quería hacérsela pasar este hombre Amán. ¿Y qué sucede? Versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Amados hermanos, ¿Mardoqueo era judío en la carne? Sí. ¿Era descendencia de sangre judía? Sí. Pero también era un judío espiritual. Era un creyente que esperaba en el Mesías, esperaba en la simiente de una mujer que vendría para morir por su culpa. No todos los judíos eran así, amados hermanos. Tengamos presentes eso. Entonces, ¿qué pasó? Lo denunciaron a Amán. Y dice, para ver si Mardoqueo se mantendría firme. Note usted, ¿qué daño le hacían a estas personas que Mardoqueo no se arrodille? Nada. ¿Y por qué se ensañaron con él? Porque, amados, miren, en mayor o menor medida, a no ser que Dios en su gracia restrinja a las personas, hay un rechazo y un odio al cristiano. Hay un aborrecimiento al cristiano, en mayor o menor medida, incluso en las mismas casas. ¿Por qué pones tu prédica? Que la Biblia todos los días, la noche ser devocional, ya mucho, ya. Tanto te demoras, que hoy día también vas a ir a la iglesia. Tú antes no eres así, tú antes no eres así. Yo también tengo que ir. En mayor o menor medida. Y si el hijo no mata a su padre, es por la gracia de Dios. ¿Pero va a pasar eso? Oh, sí va a pasar. ¿Lo digo yo? ¿Lo invento? No lo invento yo. Las mismísimas palabras del Señor Jesucristo dicen estas cosas. Lo vamos a ver más adelante. Pero este hombre, Mardoqueo, judío espiritual, creyente, piadoso, santo, él se mantiene en su posición. Y ellos le tienen una trampa, lo denuncian a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme. Porque él les había dicho, yo soy judío, yo soy cristiano, yo me voy a mantener firme y fiel a mi Señor. Él decía, como dice lo que estamos viendo en la reunión de oración, Salmo 119, 61, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Qué tremendo. Ese tiene que ser, hermanos, nuestro proceder. Nos pueden rodear, nos pueden tentar, nos pueden buscar, acechar, pero no nos olvidemos de su ley. Me pusieron lazo los impíos, Salmo 119, versículo 110, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Esa era la convicción que tenía Mardoqueo. Es la convicción que debemos tener nosotros. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Eres bienaventurado, hermano, hermana, que estás padeciendo persecución por los tuyos, por tus parientes, por los de fuera, por causa de hacer justicia. Porque de ti es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Cuando por causa de Cristo, porque tú dices que eres cristiano, si quieres vivir conforme a la piedad, y te aborrecen y te vituperan, eres bienaventurado, lo dice el Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa, no por tu pecado, cuando por causa de Cristo te vituperen y te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y sigue diciendo el Señor,
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Son palabras del Señor. Gózate, alégrate, si eres perseguido, vituperado, ofendido, odiado, porque esa es la vida del cristiano. No solamente el Señor nos ha concedido la salvación, sino también que padezcamos por Él, amados hermanos. Leo nuevamente el versículo 4 del capítulo 3. Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán, versículo 5, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y, ¿qué dice ahí? Se llenó de ira. Nuevamente, ese pecado se llenó de ira. El otro se había encendido en ira, recuerdan el rey Asuero. Ahora este hombre, Amán, se llena de ira, se enoja. ¿Por qué? Porque había un hombre que no le rendía tributos como si fuera un dios. Y él decía, todo el mundo me honra, todo el mundo se arrodilla, y este no. ¿Ve? Era un hombre incrédulo y se llena de ira. Qué tremendo, pero yo pregunto, ¿no? Usted va viendo algo. ¿Por qué solamente Mardoqueo? Habían seguramente muchos judíos que sí se arrodillaban, porque todo judío de la sangre no era, amado hermano creyente, como dice el apóstol Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas, Romanos 9:6. ¿Cómo es eso? Yo pregunto, ¿todo el que desciende del Perú es peruano? ¿Todo el que desciende de Chile es chileno? ¿Todo el que desciende de Ecuador es ecuatoriano? ¿Y por qué acá diciendo todo el que desciende de Israel es israelita? Amados hermanos, uno diría, pero no, como que está equivocado el apóstol Pablo. Sí, porque no es israelita espiritual. Todo el que desciende de Israel es israelita en la sangre, pero no es israelita espiritual, no es un creyente genuino, verdadero. Y lo vemos solamente a Mardoqueo, él era el único que no se humillaba. Ni por ser, sigue diciendo el apóstol Pablo, descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. ¿Ve? No todo el que es hijo según la carne es hijo de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Los que están en el pacto, amados hermanos. Los que han nacido de nuevo son hijos espirituales. Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Dios. No por nuestra voluntad, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, dice Juan 1. Entonces, Amán se llena de ira. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues yo le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Vemos, miren, ¿qué decía el pasaje? ¿Qué decía? El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Él no se quería conformar con la muerte de Mardoqueo. Él se quería conformar, como leímos ahora en su momento en el libro Apocalipsis. El dragón perseguía a la mujer. ¿Qué era? Satanás persigue a la iglesia. En todos los tiempos Satanás persigue a los cristianos. En todos los tiempos tiene sus súbditos persiguiendo a los cristianos. Amados hermanos, poniéndole traba a tropiezo. Pero nosotros estamos llamados no a responder mal con mal. Entonces Amán se llena de ira. Y dice Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Si alguien empieza en este pecado de la ira y se enoja desmedidamente y continúa con ese pecado, llevará la pena, llevará el castigo. Y eso le iba a pasar a este hombre Amán. Porque ¿qué tal si hubiera dejado ahí? Ah, bueno, pues este está loco. No sé, pues está loco. Lo voy a dejar ahí. No hubiera pasado nada de lo que vamos a leer dentro de un momento. Hablo como hombre, porque Dios había ordenado ya todo, ¿me comprende? Estoy hablando como hombre. ¿Qué sucede después? Amán, versículo 7. Esther, capítulo 3, versículo 7. En el mes primero, que es mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Este hombre, ¿verdad? Echó suertes. Echar suertes e ir a apostar es pecado, por si acaso. No vamos a profundizar eso.
tantos estos juegos que hay ahora por el fútbol, es pecado. ¿Ya? Entonces este hombre, ¿qué hace? Echa suerte delante de Amán y sale, ¿qué cosa? ¿Qué mes? El mes 12º. Y él dijo, este es mi mes. El mes 12º es mi mes. Voy a hacer algo en este mes. Ese mes, que mueran los judíos. Total, salió la suerte. Y es mi suerte. Y se va a cumplir lo que yo he echado suerte. Pero ¿qué dice la palabra en Proverbios 16:33? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No hay nada que escape los designios de Dios, de la providencia de Dios, de lo que Dios ordena. O sea, usted echa un dado y usted cree que la suerte sale y Dios no está detrás de eso. Sale lo que Dios ha ordenado. Se acabó. Porque no hay nada que se mueva sin que Dios no lo haya ordenado. Les digo de esta manera. Si alguien muere de un cáncer terminal, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué dice el mundo? Se lo llevó Dios, dicen, ¿verdad? Se lo llevó Diosito. Si alguien muere de un accidente, ¿qué dice? Se lo llevó Diosito también, ¿verdad? O de un asesinato, de una gran maldad, ¿verdad? Lo que sea. ¿Qué se dice siempre? Se lo llevó Dios. Pero si en ese asesinato agarró a una persona y le mató con saña a la otra persona, o sea que Dios lo ordenó así, lo determinó así, lo decretó así, lo decretó así. Pero ¿quién está el pecado? En el hombre. Eso tiene que estar en su mente. Dos cosas que no podemos conciliar. Nuestra mente es así. La mente de Dios es infinita. La sabiduría de Dios es infinita. Amados, tenemos que tener presente eso. Entonces este hombre echa suerte y sale el mes 12. Dice, este mes mato a los judíos. Y no sabe todo lo que le esperaba a este hombre. Versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlo vivir. Mete cizaña para generar en el corazón de Asuero antipatía por los judíos, ¿verdad? Y realmente al rey Asuero no le importaba, eran un puñado de judíos ahí dispersos dentro de sus regiones. Entonces Amán va y le dice, mira, ellos no guardan tus leyes, sus leyes son diferentes. Versículo 9, si place al rey, decrete que sean destruidos. Esa era su maquinación. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Ah, mira, como vas a perder por los tributos que te pagan, yo te lo voy a dar en plata, ¿ya? Entonces, de esa manera ya no pierdes, rey. Amados, y así es la persecución a los cristianos por mando, incluso de los mismos profesantes, como vimos en Apocalipsis capítulo 11, al respecto de los dos testigos. Pero en Apocalipsis 7:14 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Todo cristiano va a padecer tribulación en esta tierra. No se refiere a la gran tribulación antes de la segunda venida, no. Todo cristiano es atribulado. Mateo 24:9, palabra del Señor Jesucristo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué el Señor dice eso? Aquí Él lo dice. Por causa de mi nombre. Me está obligando a hacer esto, usted quiere que haga aquello, usted quiere ordenar las cosas de una manera distinta, mire, quiere conformarse a la Biblia. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice nuestro Señor amado. Versículo 10. Vamos a avanzar. Muchos tropezarán entonces, dice el Señor, y se entregarán unos a otros. Estoy leyendo Mateo 24. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Mucha gente es desviada. Niñito tiene 5 añitos, niñita tiene 5 añitos, 6 añitos. Ven, ¿quieres ser cristiano? Sí. Toma una pulserita, repite tu oración. Ya tomaste la decisión. Y después lo parchan, lo bautizan y luego le dicen ¿qué cosa? Hay cristiano espiritual y cristiano carnal. Ah, ya, yo soy carnal, ya está. Y está yendo derechito ¿a dónde? Al infierno. Muchos, dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
En Mateo 10:21 el Señor dice, el Señor Jesucristo, el hermano entregará a la muerte al hermano. Si no lo haces tú, no entregas a tu madre o no la matas a tu madre o a tu padre porque es cristiano, ¿es por qué? Por la gracia de Dios que te restringe, como lo vemos en el libro de Éxodo, lo que pasó con Faraón. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. No son mis palabras, son del Señor Jesús. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, remarco, por causa de mi nombre, dice el Señor. ¿Por qué eres cristiano? ¿Y por qué quieres seguir fiel a Cristo? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque si tú dices, ¿sabes qué? Mira, oh, es mi hijito, oh, es mi hijita, mire, oh, es mi mamita, oh, es mi papito, entonces no, mejor no voy a hacer caso. Pongo segundo a Dios y sus mandamientos y pongo primero a mi pariente. Pero el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque si tú has nacido nuevo, vas a perseverar hasta el fin, como Mardoqueo estaba perseverando. Y muchos otros judíos seguramente no. Vimos hace unas 2, 3 semanas atrás en Apocalipsis 11. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Cuando estaban muertos, ¿quiénes? Los dos testigos, que representa ¿qué? La iglesia que predica. Los moradores de la tierra, el mundo, se alegran, se regocijan y se alegran. Ya no hay. ¿Por qué? Y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas, la iglesia que predica, habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo los atormentó? Predicándole que se arrepientan y corran a Cristo y que no hay otro camino. Y eso atormenta. Y si no te levantas en este momento y me das un tiro, es por la gracia de Dios que te está reteniendo. Eso es la verdad. En la base de la palabra, ya no tenemos tiempo para explicar más de eso, pero es así. Dios está restringiendo a la humanidad. Con su poder infinito, soberano, está restringiendo a la humanidad. Y hace 2, 3 siglos atrás, ¿qué hacían con los cristianos? Los quemaban vivos en las hogueras. ¿Qué dice Hebreos 11? Azotados, vituperados, quemados, muertos a espada. A los cristianos. ¿Por qué? Por causa del nombre, por mantenerse firmes. Esto no es novedad. Esto no es novedad. Entonces leamos nuevamente lo que dijo Amán. Si place al rey, versículo 9, capítulo 3. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan Hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey, ¿qué hace? Quitó el anillo de su mano, lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Este Amán representa al hombre de pecado. Este Amán representa a todo incrédulo, enemigo de los judíos espirituales. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Versículo 13, lean por favor. Todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es de mes de Adar, y de apoderarse de su... ¿Qué día tenían que destruir a todos? ¿Cuál era la orden que dio Amán? Que se destruya, se mate y se extermine a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes de 12, que era el mes que le había salido la suerte a este hombre, ¿recuerdan? El mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Pero esto no es nada en comparación a lo que dice nuestro Señor que va a pasar a los cristianos antes de su segunda venida. Él dice que no había una gran tribulación, la cual no ha habido ni la habrá desde la fundación del mundo. O sea que el Señor solo sabe cómo será esa gran tribulación, inimaginable, porque van a haber cristianos todavía ahí. Sí. Entonces, así, amados hermanos, lo vemos a lo largo de las Escrituras. Hebreos 11 nos dice en el libro, en versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección.
mas otros fueron atormentados, no aceptando, Hebreos 11:35, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, como Mardoqueo, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, como Mardoqueo. Y como tú, hermano, hermana, si tú vives conforme a la piedad y buscas tu santidad. Versículo 14. La copia del escrito, versículo 14 de Esther 3. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Los judíos de toda región estaban conmovidos por lo que iba a pasar, porque iban a morir, iban a matar a sus mujeres, a sus niños, y se iban a quedar con todo. Estaban todos atribulados. De todos esos, unos cuantos eran creyentes verdaderamente, por si acaso. Mardoqueo, entonces, ¿qué hace? Clama a Dios. Esther 4, versículo 1. Tengo que apurarme para terminar, hermano, al punto que queremos llegar. Esther 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Él estaba entristecido, él estaba de luto, él estaba agobiado, amado hermano, por causa de lo que iba a acontecer. El vestirse de silicio y de ceniza representaba también eso. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia, el lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. La reina piadosa creyente también tuvo dolor porque lo que iba a pasar a Mardoqueo, porque le estaba llegando la noticia a ella. Mardoqueo no podía decirle al rey. Mardoqueo le dice a su prima, ¿verdad? A su hija adoptada, Esther, y ella también toma conocimiento, tiene gran dolor. ¿Y qué hace? Envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Esther ahora quiere indagar qué es lo que está pasando exactamente, quiero saber qué sucede. Lo manda ahí a su criado, un eunuco que estaba bajo quien estaba a cargo, se llamaba Hatac, y que dicho sea de paso, y hablando un poco más al respecto de esto, alcanzó gracia delante de los ojos de Esther por la providencia de Dios, porque Dios mueve el corazón de todas las personas. Entonces, versículo 6, salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la instrucción de los judíos. Bueno, seguramente aquí Mardoqueo no sabía que ya el rey le había dicho a Amán, ya no me entregues la plata, pero él le dice lo que él sabía. Versículo 8, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces, ¿qué dice en resumidas cuentas Mardoqueo por medio de este eunuco, a Hatac? Le dice que le dé la información a Esther para que Esther vaya e interceda delante del rey, porque él no podía hacerlo. Era la única que podía acercarse al rey. Y eso, porque había una ley en ese reino por el cual nadie podía acercarse al rey si es que él no lo llamaba. Miren, ya vamos a verlo. Entonces, vamos a ver entonces la piedad y sabiduría de Esther. ¿Instruida por quién? Por Mardoqueo. Pero detrás de eso, ¿quién instruyó a ella? Cristo, el profeta. Siempre es el profeta, el Señor. Versículo 9. ¿Quién le dio sabiduría a esta mujer? Pues Cristo.
Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey, escuchen, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, esa era la ley, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Pero había una excepción: salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. El rey por 30 días no había llamado a la reina. Ella no vio ocasión para poder entrar y contarle al rey lo que estaba pasando o pedir su intercesión, interceder, ¿verdad? Por los judíos, por Mardoqueo y por ella. Y entonces ella da esta información: no puedo entrar, voy a morir, 30 días, que no me llaman. Versículo 12, van y le dicen a Mardoqueo, dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Miren esa respuesta: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses, tú también eres judía. No pienses que escaparás. Versículo 14, porque si calles absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Qué tremendo, porque ciertamente el Señor iba a obrar de la manera providencial que Él obraría. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y miren lo que luego dice a manera de pregunta Mardoqueo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si Dios en su providencia tan abundante, tan soberana y tan magnífica ha hecho que tú estés como reina para esta situación? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Dios te ha traído aquí, amigo, amiga, para que escuches la palabra y te arrepientes? ¿O quién sabe si Dios te ha traído aquí para que en tu maldad tú lo rechaces? No por Dios, sino por ti. Y sigas viviendo esa vida. Mira. ¿Qué más dice? ¿Qué más sucede aquí? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Ella ya había determinado algo. Había determinado entrar a ver al rey y conversar con el rey. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Se habla del ayuno. ¿Y en el ayuno qué se hace? Se ora. ¿Y Dios escucha a todo el mundo? ¿A quién escucha a Dios según la palabra del Señor? A los piadosos, a los creyentes, a los que están en Cristo, porque escucha las oraciones en virtud a la obra de Cristo que hizo en la cruz de Calvario. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, dice ella. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vamos al capítulo 5, hermanos. Quisiera detenerme un poco más, pero vamos a llegar a un punto. Capítulo 5, versículo 1. Y ahí vamos a ver la providencia asombrosa de Dios y la maldad del hombre, de Amán. Aconteció que al 3er día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ¿qué dice? ¿Porque había incumplido la ley y la mandó a matar? No, ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Y quién está detrás de todas estas cosas? Y solamente Dios puede hacer que una persona obtenga gracia delante de otro hombre. Dios en su providencia, amados hermanos. Este libro de Esther es un libro de la providencia de Dios, por excelencia. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, providencia de Dios, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, miren lo que pide:
que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día. ¿Cómo salió? Versículo 9, lean por favor. Él salió alegre. Me ha invitado el rey, me ha invitado la reina. Qué bueno, soy el más importante después del rey. Mira, no hay nadie más importante que yo, solamente el rey. Salió contento y alegre de corazón, de un corazón impío, alegre. No alegre por Cristo, alegre porque le estaba yendo las cosas como él quería que le vayan. Pero cuando vio a Mardoqueo, que dicho sea de paso, tampoco era una casualidad. Dios lo puso ahí. Salió, lo ve a Mardoqueo. ¿Qué pasó? No se levantaba ni se movía en su lugar para adorarle, para rendirle pleitesía. ¿Y qué hace? Nuevamente, se llenó de ira contra Mardoqueo. Y él pudo haber detenido ahí, ¿verdad? Pero miren, hermanos, ya su suerte estaba echada, la de él. Se llenó de ira contra mí, y ahí le vendría el castigo natural de Dios. Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usa violencia se añadirán nuevos males. Él se había ensoberbecido, estaba orgulloso, él se creía un semidios, un diosito. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Eres soberbio, eres orgulloso, te crees buena persona, te crees que no haces mal a nadie, te crees que te mereces la salvación de Dios, te crees que no necesitas de Cristo, crees que es un amuleto para ti, que ya mañana será, pasado será, y eso si hay tiempo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, no seas soberbio, porque te vendrá el quebrantamiento. Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando tienes que ir corriendo a Cristo con un corazón contrito y humillado, considerándote un pobre espiritual, un mendigo espiritual. Pero si te crees que eres buena persona, que no necesitas, ¿verdad?, de venir a la iglesia, de adorar a Dios, de ponerlo primero, antes de la caída, de tu caída, es la altivez de tu espíritu. ¿Pero qué hizo Amán? Versículo 10, se las aguantó. Porque dice, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. ¿Cómo serían sus amigos? ¿Cómo sería su mujer Zeres? ¿Buen consejo le darían? Ya hemos visto la semana pasada, recuerda a Amnón y su amigo, y esos consejos tan terribles que le dio que lo llevaron a la muerte, primeramente a abusar de su hermana y luego a la muerte. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y él tenía sus amistades, no eran piadosas, no eran creyentes, no eran santos, no se santificaban, eran impíos. Sus amigos y también su mujer Zeres. Y Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y él se había buscado una mujer necia, quien derribaría su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esther 5:11. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido. ¿Ve? Él se va a hablar con sus amigos y con su esposa. Oye, mira mi riqueza, mira qué glorioso soy yo, mira todo lo que tengo, mira el rey me ha engrandecido y con lo que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Él estaba engrandecido, ya no había más nube que lo podía soportar. Oh, me ha engrandecido el rey, la reina también, solamente a mí, y mañana también, los dos nada más. Hoy soy lo máximo, tengo todo. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento, es Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. No te enorgullezcas, no puedes andar soberbiamente. No creas que no necesitas de Cristo. No seas soberbio, no seas orgulloso, porque antes de tu quebrantamiento se eleva tu corazón. Y antes de la honra es el abatimiento. Versículo 13, Esther 5. Pero todo esto nada me sirve, dice Amán,
Amán dice, mira mujer, tengo esto, oye, amigos, tengo todo esto, pero mira, estoy tan enojado con ese hombre Mardoqueo. Todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, y ahí vienen los consejos de sus amigos y de su esposa, y dijo, Zeres su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos. ¿Saben cuánto es eso? Más de 20 metros. Imagínense, 20 metros una horca. Grandísima. Como un edificio, ¿verdad? ¿De cuántos pisos? 7, 8 pisos. Una horca grandota. Y ese es el consejo que le da a su mujer. Y sus amigos, impíos. No puedes tener buen consejo. ¿Qué consejo te van a dar, joven, señorita, niños, sus amigos incrédulos? Oye, no le hagas caso al papá, no le hagas caso a la mamá. Que tanta Biblia, mira, que tanta oración, que tienes que escudriñar la palabra. No, mira, en mi iglesia solamente van 1 hora. Los evangélicos, ¿verdad? Entonces repito, y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey a banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Al día siguiente entonces hacen la horca, o ese día hacen una horca grandota, 20 metros, y al día siguiente, el día del banquete, donde había sido invitado nuevamente con el rey y la reina, tenían que colgar a Mardoqueo. Mientras él estaba en la fiesta con el rey y con la reina, tenían que colgar a Mardoqueo. Ese era lo que le estaba aconsejando. Y él manda, agradó a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Nuevamente, ¿qué vemos acá? Castigos naturales. 1 Corintios 15:33. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Proverbios 12:26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Le sobrevendría también castigo natural por su ira. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 29:22. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 14:17. Por su soberbia también. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Hermanos, tanto hay para hablar. Seguimos. Nos vamos al capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche. Oye, hermano, qué tremendo. Se le fue sueño al rey. ¿Dios está exento? ¿Esto está exento de Dios? Si usted, hermano, hermana, se despierta en la madrugada, Dios lo ha despertado. Póngase a orar. Puede ser porque no comió bien su pecado. Sí, pero igual no está exento de Dios. Póngase a orar, leer la Biblia. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Providencia de Dios. Dios le quitó el sueño, podríamos decir, al rey. Y dijo que le trajesen el libro de memorias y crónicas. ¿Por qué no pidió otra cosa? ¿Por qué no pidió, mira, quiero que vengan tal eunuco para conversar con él? Quiero que me traigan otra cosa. Quiero que me traigan, no sé, un vaso de agua. No, él mandó, quiero que me traigan el libro de las memorias y crónicas. Providencia de Dios, amados. Dios está en todo. Y que las leyeran en su presencia. Y el pecado no está en él nunca. Entonces hallaron escrito, noten ustedes, ¿recuerdan el relato que vimos hace rato? Que Mardoqueo había encontrado a 2 eunucos que estaban así, querían matarlo al rey. Y justamente el hombre comienza a leer y encuentra algo. Hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey y de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, y ahí pregunta, ¿y lo que dijo está exento de lo que Dios había ordenado? Tampoco. ¿Qué dijo? ¿Qué honra o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? ¿Recuerdan que no le había honrado anteriormente? Y ahora se pregunta, ¿qué se le dio? ¿Cómo se lo honró? Y le responden sus oficiales. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? ¿Y por qué no dijo otra cosa? ¿Quién está en el patio? ¿Saben quién está en el patio? Amán. Amán. ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real. ¿Cómo estaba el corazón de Amán? Hoy día muere Mardoqueo. Hoy día tengo el banquete con el rey y con la reina. Hoy soy el más grande de todos. Soy el más importante. ¿Quién está en el patio? Dice el rey. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía ya preparada. Y los servidores del rey le respondieron,
He aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Lean por favor el versículo 6. Ah, qué tremendo. El rey dice, ¿qué se va a hacer con el hombre a quien honra? Deseo yo que se le honre. Y el rey, y Amán piensa, ¡oh, me va a honrar a mí! Oh, a ver, ¿a quién va a honrar? Y ¿a quién él dice en su corazón, todavía no habla nada, ¿a quién deseará honrar el rey más que a mí? ¿Qué es ese orgullo, soberbia? Y responde Amán, habla, versículo 7, al rey. Para el varón cuya honra desea el rey, el cual yo creo que soy yo, entre comillas digo esto, porque él pensaba que era él, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Porque un día cuando mueras yo voy a ser el rey, sí, para decir algo. Bueno, traigan el vestido real, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desee el rey. Se estaba orquestando su caída, hermanos. Qué tremendo es este pasaje que nos muestra los principios del castigo natural. Lo que uno hace regresa. Y Dios castiga de esa manera. La caída de Amán, el castigo de Dios, versículo 10, Esdras 6:10. Entonces el rey le dice a Amán, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú lo has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo. Pues ¿cómo estaría el corazón en ese momento, Amán? ¿Cómo? Que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. La improvidencia es inescrutable de Dios, amados. Es grandioso, poderoso, soberano. Tanto poder tiene Dios que todo lo que absolutamente se hace en la tierra, Él lo ha ordenado desde antes de la fundación del mundo, sin haber pecado en Él. El pecado es tuyo, de sus hijos es la mancha. Qué tremendo. Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por el consejo eterno del Dios Trino fue determinado ir a la cruz, sí, pero el apóstol que dice ahí en el libro de Hechos, pero matasteis y crucificasteis, ustedes lo mataron, lo crucificaron, el pecado del hombre. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así será el varón cuya honra desea el rey. Dios protegió a Mardoqueo en su soberana voluntad. Pudo haberle quitado la vida, igual Mardoqueo se iba al cielo, pero en esta oportunidad quiso protegerlo de esa manera. Y así Cristo protege a su iglesia, lo cual no significa que no vamos a estar ilesos, sino que nos protege y hace que nuestra fe no falte, por si acaso. Entonces Amán ya no podía pedir la muerte de Mardoqueo, sí. Ya no, se le estaba diciendo al rey, ahora honralo, lo había paseado por todos lados, ya que iba a pedir. Como castillo de naipes se le estaba cayendo toda su trama, toda su maquinación. Al pueblo de Dios todas las cosas le ayudan a bien. El Señor Jesucristo tiene toda potestad sobre el cielo y la tierra. Mateo 28, Él lo dijo. Así opera, amados hermanos, nuestro Señor para bien de su iglesia. Versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Estaba triste, estaba cubierto, vergonzoso, porque lo había paseado a aquel a quien más odiaba, lo había paseado. Estaba molesto, estaba cubierto de vergüenza. ¿Y qué hace? Versículo 13. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Prácticamente estaba profetizando. No vas a vencer a ese judío, porque Dios está con los judíos espirituales. No vas a poder. No se puede. Qué pena que no fueron buenas amistades que le dijeron, ¿sabes qué? Arrepiéntete. ¿Sabes qué? Anda, conviértete. Mira, no podía entender ese mensaje.
no podían dar ese mensaje porque no tenían al Cristo, no pertenecían al reino de los cielos, amados hermanos. Salmos 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El Señor Jesús dice en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seguimos en versículo 14, Esther 6. Aún estaban ellos hablando con él. Miren qué tremenda providencia del Señor. Ni siquiera terminó ni siquiera tuvo tiempo Amán para poder pensar y ya, ¿sabes qué? Mejor me dicen que voy a caer, mejor ya dejo mi trama, mejor voy a cambiar, voy a decirle al rey, mejor que quite ese decreto, no sé qué haré. Nada, ya no tuvo tiempo. Aún estaba ellos hablando con él, sus amigos, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Rapidito, vamos Amán, ya tenemos que ir al banquete. Ya no tuvo tiempo. Así como ya no puedes tener tiempo un día si sigues impenitente, sin Cristo, por favor, te lo ruego. No tuvo tiempo de considerar las palabras de sus amistades para desistir de lo que quería hacer. Dios te dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. No pienses que la salvación está en tus manos. Es tanto cuando aún mientras puede ser hallado, eso depende de Dios, es la soberanía de Dios. Qué atrevido de parte nuestra decir, déjame vivir mi vida, ya cuando tenga 50 años ya te buscaré. Es atrevimiento. Esther capítulo 7, versículo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, sea hallado gracia en tus ojos por la providencia de Dios. Y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¡Qué tremendo! Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Imagínense, pongan sus miradas en Amán. Turbado, asustado, ya no había escapatoria, se turbó. Recuerden lo que dice la palabra, el que siembra iniquidad, iniquidad segará. Castigo natural, amados hermanos. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Miren cómo se desencadena esto. Él se enciende en ira y se va al huerto. ¿Quién se queda adentro? La reina Esther con Amán. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio y miren en qué momento vuelve. Al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Providencia de Dios. Pecado de este hombre lo que le traería. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Sus sirvientes, ¿verdad? Le cubrieron el rostro. Amados hermanos, este es un libro lleno de la providencia de Dios. No se olvide que el pecado está en el hombre. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Y dijo Arbona, uno de los eunucos, versículo 9, que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca. ¿Recuerdan la horca? De 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Hermanos, tremendo pasaje, tremendo relato. Es una representación vívida, es un ejemplo así literal de lo que son, de cómo vienen los castigos literales, los castigos naturales. Cada quien cosecha lo que siembra. El impío por su impiedad caerá, Proverbios 11:5. Lo que sucede a Amán refleja el principio de los castigos naturales. El pecador impenitente es atrapado en su propio pecado.
Este pasaje, relato que hemos visto, es lo mismo que leyéramos Salmo 94, 23, que dice, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Lo mismo, amados hermanos. O Salmo 7, 14 al 16. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. Imagínate un pozo. Usted cava un pozo grandote y usted se cae en el pozo. Y en el hoyo que hizo, caerá este hombre. Miren, lo vemos en los Salmos, lo vemos en los Proverbios y lo vemos en el libro Esther. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Amados hermanos, hemos visto en este relato, ciertamente bastante largo es, les pido a ustedes, les ruego que lean los siguientes capítulos para que vean cómo Dios en su providencia tan sabia, nuestro Señor, libera a los judíos de esta situación. Ciertamente son atacados y todo lo demás, pero ya podían defenderse. Entonces ve usted la soberanía de Dios, ve el amor eterno de Dios para el Israel espiritual, ve la asombrosa providencia de Dios, la perseverancia de los santos, los mandamientos de Dios, el pecado, los castigos del pecado. Por favor, yo te ruego, Amán fue justamente ahorcado en la misma horca que injustamente había preparado para Mardoqueo. Por la mañana Amán se estaba preparando las vestiduras y Mardoqueo para la horca, pero Dios invirtió todo. Mardoqueo sería honrado y Amán moriría. Y también está ahora eternamente siendo castigado este hombre, Amán, castigos de Dios. Y así, como dice este pasaje, amados, con esto terminamos. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Así hay un rey, el rey de reyes y señor de señores, que dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Horrenda cosas caer en manos del Dios vivo. No creas que tú vas a quedar bien parado delante de un Dios infinitamente santo y de todo poder. Hay un infierno, hay un castigo eterno, del cual hemos predicado 4 prédicas anteriormente. El Señor Jesucristo habla más del infierno que del cielo para advertirte una vez más. Y Ezequiel 5:13 dice, y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Aquí, tantas aflicciones, castigos, situaciones que puedes tú atravesar aquí, ¿verdad? Es muerte, separación espiritual de Dios. El hecho de no tener el gozo de tener a Cristo realmente, eso es muerte. El vivir alejado de Dios en pecado, eso es muerte. El vivir una vida vana, necia, eso es muerte. El no amar a Dios por sobre todas las cosas, eso es muerte espiritual. Un día morirás físicamente y si mueres en Cristo morirás eternamente, separado y apartado de Dios por la eternidad. Corre a Cristo, no lo desprecies. Encuentra en Él el perdón de pecados, por favor. Yo te ruego, oremos al Señor.